Actualmente estoy viendo muchas cosas a través de las redes sociales sobre pastores, sobre ministros que se ponen a contender con otras personas sobre lo que es el Evangelio. Que siempre es mejor el catolicismo, que si el Evangelio, que quién vino primero, que quién vino después. Mi hermano, tengo entendido que antes de la llegada de Jesús ya había bastantes religiones. Había muchas religiones y ya se peleaban. Y por eso el Señor sacó un pueblo para enseñarle a través de ese pueblo cómo tenía que conducirse el hombre a través de él en la tierra, Israel, que también cayó muchas veces en el paganismo como en los días de hoy. Si hablamos de protestantes, uno de los grandes protestantes fue Martín Lutero, cuando empezó a predicar fe. Y si es verdad, los Valera traducieron la Biblia, pero también tenemos que entender que la Biblia está llena de muchas mañas, porque Dios creó su palabra en hebreo, en arameo y griego, pero porque no tenía muchos sinónimos, y los sinónimos quitan la verdad. Entonces tú dices, no, porque la Biblia dice, sí, pero vamos a lo original, está en lo original, no está en lo original, porque muchas cosas se han puesto, por eso están saliendo las textuales. Tenemos que entender que el Evangelio se predicó en todo el mundo. Usted puede leer en Colosenses 1.5 al 8, 1.23, en 1 Tesalonicenses 1.5, en 2 Corintios 2.12. El Evangelio se predicó para un mundo, pero para ese mundo en ese momento que iba a vivir el año 70 con la destrucción de Jerusalén, y eso está escrito. Es bueno que se lean el libro de Claudio Josefo y el Judío, y busquen un libro que yo se lo voy a recomendar para que entiendan muchas de estas cosas que se llaman las catacumbas. Y así dejen de ver a esas personas que hablan, lo que hablan son tonterías, gafedades. Porque el Evangelio no es más que el poder del Espíritu Santo en nosotros. Miren, cuando Adán pecó, se fue el Espíritu Santo. Y el Evangelio, cuando Jesús pasa a la cruz, viene el reino del Evangelio, que son buenas noticias. Bueno, el Espíritu volvía a nosotros. Adán era alma viviente, ¿verdad? Era imagen y semejanza. Nosotros somos naturaleza divina con Jesús, un espíritu vivificante. Entonces tenemos que leer esta tontería. Además, fue allá en los años 311 a 313 con la reforma de Constantino que empiezan a salir, que acepta todas las religiones, entre comillas. Y supuestamente él era cristiano gallo tapado. Que la palabra cristiano tampoco viene ni del evangelio ni del catolicismo. Allá en Hechos capítulo 11 dice que por primera vez llaman a los 11:26 cristianos porque los predicadores, los proclamadores de ese momento y los apóstoles hacían milagros como Cristo. Y por primera vez se les llaman cristianos. No era porque predicaban el evangelio, sino porque hacían milagros como Cristo y los llamaban cristianos. Entonces los concilios religiosos sí son cuando Constantino. De ahí empiezan a salir grandes emperadores, de ahí pueden salir los obispados y el obispo. ¿Qué es lo que el obispo? Era un supervisor, pero el obispo tuvo el poder y mandaba más que un emperador. Y fue cuando vimos que la iglesia católica, la iglesia para ese momento no era ni católica, no se había puesto todavía el nombre, entonces empezó a tomar el poder y salen las cruzadas y salen tantas cosas que a veces muchos no entienden porque no se está leyendo. Entonces, ¿qué pasa? Y es cuando viene Pablo y empieza a poner también muchas cosas en orden. Dice que es el líder de una iglesia sea marido de una sola mujer. No quiere decir que no tenga varias mujeres. Acuérdense que son culturas para ellos allá. Lo que pasa es que decía que será de una sola congregación, que no tuviera de iglesia en iglesia, de aquí para allá, sino de una sola congregación. ¿Qué es el Evangelio? Es la llegada del Espíritu Santo en nuestra vida. Buenas noticias del reino. Jesús predicó el reino. El reino está entre ustedes, el deudo está entre ustedes, porque era Él. Pero después de la cruz, vienen buenas noticias del reino. El Espíritu Santo volvía y nos guiaba, como dijo Él, y nos lleva a las cosas que nosotros queramos. Bienaventurado eres, Señor, que guarda las cosas reveladas para tus hijos. Para estos pequeños, para los que tuvieran el espíritu, aquellos los que viven de letra. Por eso es que discuten la letra. Jesús proclamó el Evangelio. Hoy no es Dios con nosotros, sino Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Adán, alma viviente. Jesús, espíritu vivificante. Los romanos, los que tenían los dioses paganos. Los dioses ciegos, los dioses griegos. Y eso. Hoy están igualitos. Esta gente lo que tiene son dioses paganos. Van al monte, cortan un palo,
cocinan en él, después hacen un muñeco, pues después que hacen ese muñeco, vienen, se arrodillan y empiezan a clamar, pero después que el mismo palo. Eso es idolatría, léase los 10 mandamientos, eso lo condena Dios. Además, hay una cosa muy importante que yo lo voy a decir. En un hombre que usted vea esta característica, no está Dios. Es prepotente, es idólatra, es orgulloso y altivo. Y todo eso Dios lo mira desde lejos. No caiga en contienda con otros por religión y no vaya donde Dios no lo mandó. Haga usted lo que Dios le mandó. Como siempre le dije, busque su propósito y veremos gloria. Nosotros llenaremos la tierra de la gloria de Dios, porque lo mejor que hay es el Evangelio. Pero tenemos que sacar todas las basuras que nos han metido en el nombre poderoso de Jesús.